Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en una defensa filosófica de la libertad, buceando en las ideas del libro de Juan M. Porta, Occidente bajo amenaza. La idea es explorar juntos los cimientos de nuestro mundo y esas ideas que, según el autor, lo están poniendo a prueba hoy en día. Bueno, vamos a por ello. El autor arranca lanzándonos una pregunta que va directa al corazón del asunto, porque, ojo, no da la libertad por sentada, ni mucho menos. La presenta como un ideal, como algo que hemos construido y que, por tanto, necesita una defensa activa, una defensa consciente. Y para que no nos perdamos, aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Empezaremos definiendo qué narices es eso de la libertad occidental. Luego veremos de dónde viene, sus pilares históricos, analizaremos esos gemelos totalitarios que la atacaron y, finalmente, aterrizaremos en las batallas culturales de hoy. Venga, empezamos por el principio. El concepto de libertad que manejamos en Occidente no es algo que cayera del cielo. Es el resultado de un proceso histórico larguísimo, una acumulación de ideas, de pruebas y de luchas. Así que, esta es la tesis central. La libertad, nos dice el autor, no es un instinto, es un logro. Y él insiste en que, para poder defenderla, primero tenemos que entender que es una construcción delicada, el producto de una herencia intelectual muy concreta. Vale, si la libertad es un edificio, ¿cuáles son sus cimientos? Pues vamos a ver ahora esas bases históricas tal y como las identifica el autor en su obra. El autor sostiene que nuestra idea de libertad se apoya fundamentalmente en tres pilares históricos. El primero, la razón griega, que nos dio la costumbre de debatir las cosas racionalmente. El segundo, el derecho romano, que creó esa idea genial de una ley impersonal que nos afecta a todos por igual. Y el tercero, la ética judeocristiana, que introdujo algo totalmente revolucionario, el concepto del valor infinito de cada persona, de cada individuo. Ahora, lo que es realmente interesante es cómo estas tres patas del banco no actuaron por separado. Todo lo contrario. Convergen, se mezclan durante la Ilustración. Ahí, pensadores como Locke o como Kant cogen estos ingredientes y crean el proyecto político moderno que llamamos liberalismo clásico. O sea, el individuo y sus derechos justo en el centro de todo. Pero claro, este orden liberal no tardó en encontrarse con sus peores enemigos. El siglo XX trajo consigo el primer gran desafío a esta idea, el auge de las ideologías colectivistas, que básicamente buscaban lo contrario, subordinar al individuo al Estado. Y aquí el autor nos presenta una idea que da que pensar. Sostiene que, aunque el fascismo y el comunismo se odiaban a muerte, en el fondo son gemelos. ¿Por qué? Pues porque nos obliga a mirar más allá de sus diferencias y a darnos cuenta de que comparten un núcleo idéntico, la creencia de que el individuo no es nada y el colectivo, representado por el Estado, lo es absolutamente todo. Y esta cita del libro lo resume de una forma brutal. Da igual la excusa, la raza, la clase obrera, lo que sea. El resultado final es el mismo, un Estado todopoderoso y un individuo completamente aplastado. Y ese, nos dice, es el enemigo común de la libertad individual. Tras la derrota del fascismo y la, digamos, contención del comunismo, la amenaza a la libertad no se esfumó, para nada, simplemente cambió de táctica. Pasemos ahora a la preocupación central del autor sobre nuestra época, el traslado de la lucha de la economía a la cultura. La gran sorpresa del siglo XX fue que los obreros de Occidente, en lugar de lanzarse a la revolución que predijo Marx, pues mejoraron sus condiciones de vida. Según el autor, esto dejó a los pensadores de la llamada Nueva Izquierda en una situación complicada y les obligó a cambiar de estrategia. Si no puedes cambiar la economía, entonces tienes que cambiar la cultura. Para entender esto, hay un concepto que es absolutamente clave, la hegemonía cultural de Antonio Gramsci. La idea es que el verdadero poder no se impone a la fuerza, con la policía, sino que se consigue persuadiendo. Se ejerce en las aulas, en los medios de comunicación, en las universidades, convenciendo a la sociedad de que ciertas ideas son simplemente el sentido común. El objetivo ya no es tomar el poder por las armas, es conquistar las mentes. ¿Y cuál es la herramienta principal para esta batalla cultural? Pues según el libro, la deconstrucción. Es básicamente un método que consiste en desmantelar las ideas y los valores occidentales, en demostrar que no son verdades universales, sino narrativas o construcciones sociales que desde este punto de vista solo sirven para mantener en pie las estructuras de poder de siempre. Y aquí vemos algunos de los arquitectos intelectuales de este giro. Gramsci con la hegemonía cultural, Foucault analizando el poder, Derrida con la deconstrucción. Sus ideas, que a menudo son bastante complejas, son las que, según el autor, forman la base de muchas de las políticas de identidad que vemos hoy.
Y esta idea del prólogo del libro es fundamental. En esta nueva guerra cultural, el lenguaje ya no es una simple herramienta para comunicarnos. No, es el arma principal. Cambiar el significado de las palabras, pensemos en palabras como justicia, igualdad o libertad, es el primer paso para cambiar la realidad política. Y todo esto nos lleva a la sección final de este análisis, que se enfoca en cómo esta nueva forma de pensar redefine conceptos clave. Y vamos a empezar por uno de los más importantes de todos, la igualdad. Esta diapositiva lo ilustra perfectamente. Es un choque de trenes. Por un lado, tenemos el ideal liberal clásico, tratar a cada persona como un individuo, exactamente igual ante la ley. Y por otro, el concepto de discriminación positiva, que propone justo lo contrario, tratar a los grupos de forma diferente para buscar la igualdad de resultados, juzgando a la gente no por quienes son, sino por el colectivo al que pertenecen. El autor lo llama de forma muy directa una inversión moral. La crítica que hace es que, en nombre de la justicia, estas políticas abandonan el principio de mérito individual y de igualdad de trato y, en su lugar, lo que hacen es institucionalizar nuevas formas de discriminación. Y esta es la consecuencia final de todo este recorrido. El individuo deja de ser el centro. Lo que importa ahora es el grupo. Los derechos ya no son tanto individuales, sino que se derivan de pertenecer a una identidad colectiva, ya sea de raza, de género o de cualquier otra categoría. Y así cerramos, con esta pregunta que el autor nos lanza casi como un desafío. Al redefinir la igualdad para favorecer a los grupos, estamos, quizás sin darnos cuenta, desmantelando el pilar sobre el que se construyó Occidente, que no es otro que la libertad del individuo. El libro nos deja con esta disyuntiva tan incómoda, sugiriendo que la respuesta que demos a esta pregunta definirá el futuro de nuestra civilización.